El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están, amigos del Personaje del Viernes? A poquísimas horas de la gran final del Mundial de Qatar 2022. Durante algunos meses, yo diría años, hemos estado hablando de Qatar 2022, las eliminatorias a Qatar 2022, lo que venía en el Mundial justamente que se inauguró el 20 de noviembre con nuestra selección y todo lo que tenía que ver con esta copa que se va a dar ya a la final este día domingo. Y ahora llega Argentina, uno de los grandes candidatos, y el campeón mundial reinante, Francia. Dos grandes equipos, Europa, Sudamérica, y las dos corrientes máximas que hay del fútbol. Para eso le hemos pedido y le agradecemos por su tiempo a uno de los mejores comentaristas, analistas y además historiadores de fútbol que hay en nuestro país. Y yo dijera que en la región, no lo digo por gusto. He escuchado y visto a muchísima gente y leído a mucha gente. Y creo que Alfonso Javier Harp Viteri tiene todos esos pues como acabamos de decir, esos dones que le acompañan. Y yo quería preguntarte, tú has estado haciendo un resumen todos los días del Mundial, que lo hemos visto todos los días. Cuando ya llegamos a la final, ¿cuál es el resumen? Un abrazo, Andrés Volter. En primer lugar, un saludo cordial, agradecerte por tus palabras. Creo que no son tan precisas, no soy tanto tampoco, pero es tu cariño y también tantos años en que hemos compartido experiencias. Tú eres sencillo, porque si fueras como Valenciano, dijera que pues, una Valenciano tres cumbres que le has dicho muy poco. Exacto. Te reclamaría por muy poco, Guillermo exacto. León Valenciano. Y ya que has mencionado a Valenciano, déjame felicitar una vez más a Atalaya por esta nueva participación en Copas del Mundo, transmitiendo el Mundial de manera completa, todos los partidos del Mundial, desde el 20 al 18. Faltan ya solamente 2 partidos, hemos transmitido todos, inclusive cuando se jugaban 4 partidos se transmitieron todos, y cuando hubo esa última jornada de la fase de grupos en que se jugaba en horario simultáneo, se transmitía uno, pues informaba de del otro también. O sea, una cobertura total de Atalaya, que no es reciente. Atalaya el día lunes cumple 78 años. Y de estos 78 años, Atalaya debe de tener no menos de 50 y pico transmitiendo mundiales de fútbol. Así desde es. La década, desde el 62. De 60. Desde el 62, que fue el primero. Desde el 62, para ser exactos, en donde se jugó el Mundial de Chile, luego el 66 de Inglaterra, en el 70, por eso te decía a propósito de Valenciano, Valenciano fue por Atalaya y por Revista Estadio, ahí hizo una buena cobertura. Y estuvo ahí con Gran Colombia en el 62, Atalaya, Gran Colombia, Valenciano, y me imagino que era Edgar Villarruel, ¿no? Edgar Villarruel, a Edgar yo ya lo escuché. Yo con todos he transmitido y he comentado, con Valenciano, con Edgar, con todos. Yo prácticamente con todos los narradores de fútbol que tiene este país he tenido la oportunidad de ellos narrar y yo comentar, incluyendo un amigo del alma que está invitado para este programa, seguramente se conectará en cualquier momento, Fabián Gallardo. Fabián Gallardo. Con Fabián yo tengo historias que contar, como dice por ahí alguna publicidad, bastantes historias que contar. Y están que te saca en esa publicidad, y decimos la marca de Venus,
esa narración es Pocho Harp y Fabián Gallardo era el narrador, ¿no? Bueno, no, estuvimos en ese partido juntos con Fabián, pero no nos tocó hacer... No les tocó, ya. Fue el único partido de eliminatorias en que yo no hice tiempo con Fabián, o sea, no compartimos el mismo tiempo. Por alguna razón, Fabián arrancó la transmisión con Diego Arcos y yo hice la segunda parte o sea, los segundos 15 los hice con Vicente Salgado. Y, Okay. y bueno, eso hizo de que yo termine comentando con Vicente Salgado justo en los últimos minutos de ese partido, y ahí fue la famosa narración de nos vamos al mundial, nos vamos al mundial. Así es, que Mira, la siguen pasando. Normalmente siempre cerrábamos Fabián Gallardo y yo, porque transmitíamos en el mismo espacio de tiempo, transmitíamos Fabián y yo, y normalmente cogíamos los segundos 15 minutos del primer tiempo y el inicio y el final del segundo tiempo. Y si hubiese sido esa la fórmula, y Fabián no cogía los últimos 15 minutos, a mí no me hubiese tocado transmitir el gol del Team Delgado. Pero no sé, el destino quiso de que yo transmita ese gol, que en verdad mucha gente lo recuerda y hasta lo usan para firmas publicitarias, sobre la cual no cobro un centavo, porque yo digo que eso es un patrimonio periodístico y es un patrimonio del país, de la emoción que vivió el país en ese momento, así que yo no tengo por qué lucrar de eso. Yo lucro de muchas cosas producto de mi trabajo, pero de ese tipo de cosas, cuando me llaman a consultar si pueden usar mi voz, mi audio, encantado de la vida, le digo que lo usen. O sea, ahí no les cobran. Y cuando me han querido contratar para que doble, o sea, para que lo vuelva a hacer en tiempo actual, digo que no, que eso es irrepetible, que eso se hizo una vez y si lo quieren usar, que lo usen del audio original, pero yo ya no me he prestado nunca más para repetir eso, para dramatizar. Claro, para dramatizarlo. Una vez me invitaron a la novela que hizo Ecuavisa, la de Caviedes. La de Caviedes. Ya, y me invitaron ahí y me dijeron que justo el partido de Ecuador con Perú, me pusieron ahí como a comentar el partido, ok, ahí hice el drama del comentario y todo. Pero cuando me dijeron que repitan, nos vamos al mundial, les dije que no, que eso sí no lo podía hacer, de que en todo caso, si ellos querían, yo autorizaba para que salga el audio original y no había ningún problema, pero yo no me aparto del audio original, porque es una manera también de cuidar eso. Pues imagínate que yo me ponga a cada rato a repetir aquello, pierde el efecto que hoy tiene, ¿no? O sea, claro, como eso la narración de Ecuador Martínez, el gol en La Plata, ahí está, tal cual como se la narró hace 51 años, la gente todavía la escucha y se emociona. O también, la de Maradona que narra Víctor Hugo Morales. Sí, pues imagínate que Víctor Hugo se va a doblar a cada rato, va a perder ese efecto porque no va a ser igual. Bueno, pero en todo caso, Atalaya... Solo una cosa, antes de continuar con lo Atalaya, que tienes toda la razón. Parece mentira, cuando he visto justamente esa narración en las imágenes, parece mentira porque nosotros lo vivimos, más aún tú que estabas ahí en Lima, que ya es historia, pues, hace 20 años. 21. 21 años, mira. Claro, ya va para 22, ya está más cerca del año 22 que del año 21. Y bueno, y sí, con Fabián yo hice enormes transmisiones en toda esa eliminatoria y en otras, y con muchos, ¿no? Y con Valenciano también me tocó el año 88 cubrir una Copa Libertadores para Atalaya, precisamente. Pero traje a colación esto porque Atalaya estaba ahí, ¿no? El año 94 hicimos el Mundial con TC Televisión, me tocó dirigir ese Mundial, Atalaya, Super K. Y luego el sistema de emisoras Atalaya ha estado en todos los mundiales. Y mira, no es petulancia decirlo, pero Atalaya es una radio que se fundó hace 78 años y ha estado en los mundiales desde el año 1962, cuando sí, otras radios que en esa época existía ya dejaron de existir, o si todavía existen ya no transmiten. Y nosotros hemos soportado la llegada de nuevas empresas radiofónicas dedicadas al fútbol, que también transmiten y ahí estamos nosotros en medio de ellos, o sea, no nos desactualizamos nunca. Hablemos de radios de esa época, de Radio Mambo, de Radio La Fabulosa, la propia CRE, por mencionarte, radios que en esa época eran radios junto a Atalaya que luchaban por el liderazgo del dial y ellos transmitieron. Y en Quito también, nosotros seguimos, ellos ya no transmiten, algunas ya no existen, otras existen, pero ya no transmiten este tipo de cosas porque su situación ya no les permite acceder a derechos o ya a lo mejor no tienen un personal deportivo que les pueda permitir transmitir. Y en cambio, nosotros seguimos ahí, igualito como hace 60 y pico de años cuando transmitimos el Mundial de Chile. Pero
pero dentro de eso también destacar cómo se toma la posta, ¿no? de esos personajes, en este caso mi abuelo Voltaire Paladines, el Valenciano, Ecuador Martínez, los técnicos de esa época, y luego los que vinieron, como tú mencionabas, en el Mundial del 74, con Tobias Barrilla en Alemania, cuando recién la primer Mundial que se transmitió aquí en vivo por televisión, y luego el Mundial 78, que yo tuve la gigante oportunidad y el privilegio de estar ahí con mi abuelito, tenía yo 9 años, en Argentina 78, en un pool extraordinario, y ahí estaba Ecuador Martínez, Manuel Kuhn, Mario Viteri, llevamos a Carlos Efraín Machado de Nueva Emisora Central. Mira, Nueva Emisora Central, por ejemplo, Así es. ya no existe. Jacinto Landázuri creo que fue también en esa transmisión. Jacinto Landázuri de La Fabulosa, que tampoco ya no existe. Pues yo te digo, o sea, Atalaya se ha logrado mantener en el tiempo. Y como yo suelo decir en mi programa, cada vez que hago el saludo inicial y menciono Atalaya, es un radio, es una emisora que tiene historia en el dial, pero que hace presente y proyecta futuro. Y bueno, la historia está en que está desde el 62, pero el presente es ahora, transmite y va a seguir transmitiendo. O sea, nosotros no nos hemos perdido en el tiempo. Podemos haber estado en algunos momentos quizás en una mejor posición que en otros, hemos subido, hemos bajado, como todo ciclo en la vida, pero no hemos desaparecido y estamos vigentes. Así que realmente te felicito porque sigues la estirpe de tu abuelo y haces que Atalaya mantenga la jerarquía mundialista. Es sin duda, de todas las radios del Ecuador, eso sí nadie se lo... No sé si Atalaya sea la que más fue escuchada o no en este mundial, pero lo que sí no hay duda es que la radio más antigua en transmisiones mundialistas. O sea, eso sí, eso es cuestión estadística. Nadie la puede discutir. O sea, no hay una radio que diga, no, he transmitido este mundial y transmití antes que Atalaya, ¿no? Atalaya es la radio tradicionalmente más mundialista que ha prestado servicios en este Mundial 2022. Esa es la definición, y es por estadística, la radio más mundialista por años y por número de mundiales transmitidos. O sea que esa es la gran verdad. Pocho, y a propósito, para que nos cuentes un poco, esto nace con una idea que la verdad hay que darte crédito, y lo hicimos juntos, de hablar sobre los derechos y luego de decir, ¿sabes qué? Las radios de Guayaquil no son tan escuchadas en Quito. Las radios de Quito no son tan escuchadas en Guayaquil. Las radios de Quito y Guayaquil no son tan escuchadas en Cuenca. Cada cual en su área además tiene su influencia, es decir, en el austro las de Cuenca, las de Guayaquil en la costa, las de Quito en la sierra. Y entonces formamos este pool justamente y tu idea fue una cadena con sintonía nacional. Bueno, es que sí, gracias por el crédito. Esa fue la idea, porque mira, yo me he caracterizado en algo, Andrés, ser siempre facilitador de amigos, facilitador de colegas, facilitador de gente de las emisoras. Entonces, como me conocen que soy facilitador, es decir, si tienen un problema y está a mi alcance, puedo ayudarlos, me llaman. Entonces, nosotros estábamos contigo ya viendo cómo gestionar la adquisición de derechos para Atalaya, como Atalaya. Pero en eso me llamó Fabián Gallardo desde Quito, me llamó Gifford Trujillo desde Cuenca, para que los ayude, para que les facilite de alguna manera la posibilidad de también ellos adquirir derechos. Entonces, cuando ellos me llamaron, yo dije, ¿para qué al uno, al segundo, al tercero? Más bien es ideal armar una cadena nacional, porque incluso hasta los propios clientes van a sentirse más emocionados, más contentos con el servicio publicitario, porque su producto, que generalmente son productos nacionales, van a llegar con la misma fuerza a Quito y aparte de la sierra, a Cuenca, aparte del Austro, y a la ciudad de Guayaquil y a la costa con Atalaya. Entonces, y además también podemos llegar a una negociación con el dueño de los derechos que nos permita, obviamente cubriendo cada radio un valor, pero en la suma que le sea más rentable al dueño de los derechos que si se lo vende solo una radio, pero que también nos sea más económicos a cada uno de nosotros. Y en efecto así se desarrolló aquello. Nos reunimos con los ejecutivos del Grupo Caravana, que es el grupo dueño original de los derechos. El dueño, así es el dueño original. Y es una maravillosa reunión que tuvimos concretamente con nuestro hermano del alma, Mario Canesa. Mario, correcto, que además, Mario no es que es un negociante ni nada, no es un tramitador de derechos ni nada, es un radiodifusor. Entonces, obviamente, es un radiodifusor para su radio, pero si ya los compra,
para complementar el costo, porque no es que le cuesta el valor de una bebida gaseosa, los derechos, o sea, los derechos cuestan mucho más allá de lo que una radio pueda comprarlo y poder financiar en exclusiva. Eso es imposible para una radio. Hoy, sobre todo, cómo está el mercado publicitario, que está realmente agobiado. Entonces, es correcto lo que hace Mario. Compró los derechos para Caravana, garantizó la presencia de Caravana y de su grupo radial en el Mundial y obviamente, pues asimismo distribuyó derechos radiales a otras emisoras a un costo que a él le permitió, en primer lugar, cubrir el valor total. Y si tuvo una utilidad, pues muy justa, muy Sí, es que lo hubo muy correcta. justo. O sea, ahí Porque no hay nada que, lo hay nada que hacer. importante, lo importante es que no quiso monopolizar ni tener una Así es, o exclusividad, sea, tuvo como esa han hecho vocación, otros casos. tuvo esa vocación de radiodifusor, de hombre que ha sido por algo presidente de nuestro gremio a nivel provincial Así es. y a nivel Y nacional, de repartir en este caso un tema que nos iba a beneficiar a todos y en especial a nuestros oyentes. Así que nuestro agradecimiento a Mario, porque siempre tuvo esa apertura. Y bueno, Agradecimiento a Mario. entonces ahí ya te contacté con Fabián, te contacté con doña Marielita Moya de Novoa, esposa de don Robin Novoa, y que es la que Área manda ahí, deportiva. es la que, Ella es la que manda. ahí yo creo que Robin come bastante, toma bastante jugo de mandarina, yo creo. Robin. No le queda otro. Le tienen en el desayuno jugo de mandarina, mi querido Robin. Le dan juguito de mandarina. Claro, y bueno, y acá en Cuenca pues conversamos con Jorgito Piedra, un viejo amigo, y sobre todo con Gifford, que yo también tengo una relación de amistad muy estrecha con Gifford, que siempre la tuvimos, pero que la fortalecimos en el Mundial de Francia 98. Mira tú, ya hace 24 años nos tocó compartir sede con Gifford y con Pato Díaz, nos tocó compartir la sede de Marsella, en esa época para Teleamazonas, que a su vez había hecho una cadena de radios también con algunas emisoras, entre ellas Nueva Emisora Central, Tomebamba, bueno, Pato Díaz era el narrador de Teleamazonas y yo formé parte de esa cadena porque esa cadena fue Teleamazonas y Ecuavisa. Y yo era el comentarista de Ecuavisa y también se incorporó a esa cadena Super K800 y yo en esa época era director de Super K800, director de deportes. Entonces, de deportes. Claro, a mí me tocó esa sede en Marsella, en la Costa de Oro, que le llaman allá de Francia, Marsella, Montpellier. Recuerdo esa cadena, ¿no? Fue hasta Bernard, Fuller fue hasta... Bernard fue ahí con nosotros, ¿no? Todo. Sí. Bueno, a mí me tocó esa sede, yo estuve en Montpellier, cubrí un partido en Marsella, me parece que cubrí un partido en San Etienne, después regresé a Marsella a otro partido y después ya me estanqué en París y en otros lados. Pero en Marsella tuve un trabajo de 7, 8 días a tiempo completo con Gifford. Entonces ahí fortalecimos mucho la relación de amistad que ya la teníamos, ¿ya? Al punto que nos identificamos, él es Gifford y yo soy Pocho. Entonces, desde esa época él me dice Poché y yo le digo Giffé. Ah, por francés. Por francés. Claro. Giffé y Poché. Entonces, así nos tratamos cariñosamente con Gifford. Entonces, como Gifford me llamó, porque también tenía esta inquietud de querer transmitir, siempre han estado transmitiendo él y Leonardo Guillén, un gran comentarista, dicho sea de paso. Sí, son dupla todo el tiempo. Me llamó y le dije, ¿sabes qué, Gifford? Hagamos esto y se estableció la cadena y la verdad que ha sido un éxito porque la gente también ha podido escuchar voces conocidas, ¿no? La voz de Gifford Trujillo es una voz nacional, quizás no se la escuche todos los días acá en Guayaquil, pero Gifford tiene 50 años narrando fútbol. 50 años. En los años 70 con el Deportivo Cuenca, aquel histórico, de Lisiardi, de Villagra. Bueno, Gifford era ya en esa época. La Garza Caicedo, ¿no? ¿Se acuerda? La Garza Caicedo, Klinger. Ya, claro, ahí Gifford era el relator y sigue siendo el relator más importante. Y sobre todo, uno dice, Gifford ya tiene 50 años narrando fútbol y tiene su voz como que si fuera un muchacho de 30 años. O sea, es verdad. Pues tuve ya otros relatores con el tiempo, ya van perdiendo esa fortaleza en la voz y todo, porque Gifford la mantiene. Y Fabián Gallardo, ni que hablar, pues yo creo que la voz de Fabián ya está Gallardo con nosotros, ya está con nosotros, Fabián, a propósito. Ya está con Fabián, qué lindo. Que la voz justo de Fabián estábamos. Es la voz más conocida que tiene el Ecuador. Su identidad con la selección ecuatoriana es inmensa. Pueden pasar varios locutores hoy en día, ahí ya no transmiten solamente un canal, sino que transmiten que DirecTV o cualquiera de estas empresas, Canal del Fútbol, lo que sea, pueden narrar muchos los partidos de la selección ecuatoriana, pero yo creo que si hay una voz
que identifica a la selección del Ecuador es la de Fabián Gallardo Moscoso. Se la ganó a pulso durante 20 o 25 años en donde narró grandes partidos de la selección y la gente la voz de Fabián está grabada en la memoria de la gente. Entonces era un plus para esta cadena el contar, a mi criterio, con el narrador más importante que tiene el país. Y aquí está con nosotros justamente Fabián Gallardo Moscoso, que veníamos hablando de él. Saludos, estimado Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pocho? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Aquí estamos viviendo las horas previas, ¿no?, de esta gran final que esperemos sea una de las mejores de todos los tiempos, ¿no? Son dos equipos que han hecho una muy buena campaña y naturalmente pues tienen con qué para llenarnos de fútbol las retinas y que definitivamente pues ojalá pueda ser Argentina que traiga nuevamente el campeonato a Sudamérica, ya que hace 20 años que estamos solamente de espectadores viendo la vuelta olímpica. Y estábamos dentro de eso, Fabián, haciendo en los primeros minutos un recuento de con Pocho, perdón, de cómo ha sido este mundial y sobre todo la transmisión del pool, en este caso, pues con el tridente mundialista, Atalaya, Área Deportiva, Ondas Azuayas, perdón, la voz de Tomé Bamba, me confundo con emisoras tradicionales, ¿no? Y decíamos que realmente hemos tenido el privilegio en cada ciudad, en cada región, de tener esas voces. A pensar, en tu caso, por ejemplo, tuviste un problema de salud antes del Mundial y mira, has estado impecable durante estos ya casi 30 días. Claro que sí, Andrés, Dios lo ha querido así y si en verdad pues nos quedamos con la acreditación a la mano, con la Hayacar lista, pero bueno, así es esto. De todas formas, hemos podido seguir el Mundial, hemos hecho nuestro trabajo y realmente hemos estado muy felices y muy contentos. Hay algunos, Pocho, que dicen que no es un gran Mundial, que esta Copa del Mundo deja mucho que desear. En fin, yo creo que ha habido de todo. Como en todos los mundiales hay grandes partidos, buenos partidos, regulares partidos y partidos también para el bostezo. Pero en definitiva, creo que hemos podido disfrutar de esta Copa del Mundo, más que todo marcado por las sorpresas, las ausencias de los grandes y la superación de otras selecciones como Japón, por ejemplo, que dio el batacazo eliminando a Alemania y a España. Esto de Marruecos también llama a la reflexión que el fútbol africano quiere abrirse campo. Quizás el resto de selecciones de ese continente no han estado a la misma altura, pero creo que este campeonato nos va a llevar a analizar una serie de aspectos que se han dado en el mismo, esto del video semiautomático, de los arbitrajes, también han sido aspectos que no le han jugado a favor a la organización misma del evento, pero bueno, también suele ocurrir que en otras copas del mundo nadie está pero plenamente satisfecho si se jugó un gran fútbol y si definitivamente, por ejemplo, son merecedores de la final XY equipo. Han habido sorpresas y todo, pero bueno, ojalá que este campeonato saque algunas conclusiones buenas, porque lo que sí yo lo veo con 48 equipos, un campeonato mundial que lo empezaremos a disfrutar, Pocho y Andrés, yo creo que a partir de los cuartos de final, ni siquiera de los octavos, porque hay muchas selecciones. ¿Ah? Es verdad. Yo creo, Fabián, que en primer lugar, este es un mundial, como tú lo has dicho perfectamente, es un mundial como cualquier otro. Hay de todo, o sea, hay lindos partidos, hay partidos inolvidables, hay goles espectaculares, también hay partidos para el bostezo. No todos los mundiales tienen el 100% de los partidos de óptima calidad. Uno disfruta el mundial acorde al tiempo, Fabián, uno disfruta el mundial, o sea, ¿qué es lo que a uno lo hace disfrutar del mundial? La cantidad de partidos, el que día a día estés conectado con el mundial, el que todos los días tengas 4 partidos, pueden ser buenos o malos, pero ya uno se acostumbra, entra a lo que llaman los muchachos ahora a modo mundial, entras a un modo mundial
y aunque los veas o no los veas, pues sabes que se está jugando el Mundial, lo ves con la computadora, lo ves en el celular, lo escuchas en la radio mientras vas en tu carro. Si estás en tu casa o en algún lugar o vas a un restaurante, está prendido el televisor con el partido en vivo en ese momento. O sea, sabes que estás en medio del Mundial. Y a la larga uno termina extrañando. Mira, uno no extraña tanto porque la calidad del juego de un partido X, Y o Z es algo subjetivo. Lo que para mí puede ser bonito, para ti puede ser feo. Pero es la intensidad la que uno disfruta y sobre todo la que uno termina extrañando. Cuando se juega este Mundial, este tipo de mundiales con este formato actual, la primera fase son 4 partidos al día. Es imposible que uno vea los 4 partidos al día porque igual uno trabaja, uno se moviliza. Claro, no puede. No, pero es bonito imposible saber que a las 5 de la mañana, o sea, yo ya me despertaba a las 5 entre dormido y despierto, pero veía los partidos. Ya a las 8, mientras me estaba vistiendo ya para irme, si tenía que salir temprano, veía una parte, otra parte la iba viendo en el celular. Después llegaba a mi oficina, prendía la tablet para ver el resto del partido. Luego iba a la radio a hacer mi programa entre un partido y el otro. Y después regresaba de la radio a ver el partido de las 2 de la tarde. O sea, esa intensidad que decurrió aproximadamente 10 días. Después la comenzamos a extrañar. Ya cuando comenzaron a darse 2 partidos, yo ya extrañaba los 4 partidos. Pero por lo menos mi satisfacción era de que no nos desconectábamos, de que todos los días había partido. Después vino esto de los 2 días de descanso entre octavos y cuartos. Y ya extrañaba yo esos 2 días de descanso que por primera vez no había partidos. Y luego el otro descanso entre cuartos de final y semifinal. Y ahora este descanso es hasta más duro porque ya sentimos de que la final se acaba, el Mundial se acaba este fin de semana y que ya el próximo lunes ya no vamos a tener Mundial. Entonces uno tiene que disfrutar eso es lo que nos permite disfrutar una Copa del Mundo, la intensidad de vivir día a día el deporte de nuestros amores. Yo no me pongo con esas tonterías que muchos, como tú bien señalas, comienzan a analizar de que si técnicamente el partido fue bueno y se ponen a recordar y a comparar con Pelé, con Maradona, de que antes en el Mundial donde jugaba Maradona o Polo Rossi mejor que lo de ahora. Eso es subjetivo. Uno lo que tiene que disfrutar durante el tiempo del Mundial es la intensidad de tener todos los días partidos de fútbol. Así es, yo estoy de acuerdo. Una Copa del Mundo y más aún con un sabor especial que haya jugado nuestra selección. Mira, ¿Qué opina, Fabián? Hay otro aspecto también que hay que tomar en cuenta. Yo, en mi caso, por ejemplo, ustedes son un poco más jóvenes que yo. De todas maneras, quiero decirles algo. Recuerdo yo, por ejemplo, Mundial 74, Mundial 78. Había que esperar que los partidos lleguen y se los pasaba en diferido al día siguiente. ¿Recuerdas tú, por ejemplo, en el Mundial del 74, la final no se la vio en vivo acá? No se la vio en vivo. Fue una transmisión a color ya, pero no se la pudo ver en vivo y se tuvo que esperar que los cassettes, las cintas lleguen al día siguiente. Hoy tenemos fútbol hasta en los dispositivos móviles, que son los celulares. Es decir, bien lo decía Pocho, me estoy yendo a mi trabajo y voy a ratito echando un vistazo al celular y esa es la gran diferencia que hay ahora y se pasan todos los partidos. Entonces, antes teníamos que tener esa paciencia para ávidos, aunque ya conocíamos el resultado, mirar el encuentro, cómo fueron los goles, nos imaginábamos por la radio, pero en cambio ya verlos era un deleite. Entonces, todo eso es producto de este avance tecnológico que tienen las comunicaciones, Ha cambiado mucho, sí. Ha cambiado tanto en definitiva y ahora prendemos el televisor y tenemos el partido ahí, nada más. Y eso es lo que tenemos que hacer, disfrutarlo. La nueva generación es la beneficiada hoy. Y tanto es así lo que tú dices, Fabián, y que lo comentábamos con Pocho, que, o sea, antes, para empezar, eran 16 equipos, ¿no? Sí. Ahora son 32, ¿no? Luego eran 24. El último fue el Mundial de España 82 con 24. Ah, ese fue el último, ya, mira, sí. No recordaba. Y de ahí sube a 32. Entonces, sí. Ni siquiera en México 86, por decir, teníamos todo, o en Italia 90, teníamos toda esta cantidad de información.
Hablábamos con Pocho en el 94, que no, uno dice no ha sido hace tanto. Bueno, los chicos, los jóvenes se han de decir que es hace mucho, pero no era así. Había que mandar la información en Inject Point, pues Pocho. ¿Se acuerda que se pagaba en Inject Point? Ahora la mandan nomás Lo que pasa es que todo cambió, ¿no? Todo cambió. Yo he escuchado de algún sector de gente más bien madura, incluso algunos periodistas deportivos han criticado el trabajo de la nueva jornada del periodismo, que es un trabajo muy de redes sociales. Pero yo les he explicado a ellos, o sea, a las personas que no están de acuerdo con el trabajo que se ha hecho ahora, de que ya el mundo cambió. Cuando nosotros hacíamos trabajos periodísticos en los mundiales de los años 90, de los años 80, incluso hasta de los primeros años de este siglo, realmente éramos la única fuente de información que tenía la gente. Nosotros íbamos por nuestras radios, en esas épocas transmitía la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión, luego desde el Mundial del 2002. Con la OTI, ¿se acuerda con la OTI? ¿No? La OTI le daba a la Asociación Ecuatoriana. Recién desde el 2002 comenzaron los canales a transmitir de manera exclusiva. Pero en todo caso, éramos las únicas fuentes de información. No había la televisión por cable, y si ya comenzaba a ver la televisión por cable, no había, por ejemplo, lo que hoy es DirecTV, que es una productora inmensa de generación de contenidos, sobre todo a nivel mundial, o ESPN. No había eso. Entonces, la gente se tenía que informar periodísticamente de lo que hacían los periodistas ecuatorianos. Entonces iba Fabián, iba yo, iba Vito Muñoz, iba Carlos Víctor Morales, Manuel Cun Ramírez en esa época. Íbamos a hacer un trabajo periodístico, o sea, tratar de entrevistar en la zona mixta a los jugadores, íbamos a los entrenamientos, a reportar alineaciones. El trabajo periodístico histórico de esa época que fue muy bueno. Ahora, con tanto contenido informativo que hay en la red y que hay en el ambiente tecnológico, en que el hincha sabe más que el periodista a veces. Pues hay hinchas que están 24 horas consumiendo eso, a veces uno está ocupado en otras cosas. El hincha está 24 horas y sabe al más mínimo detalle si acaba de toser o no toser Badane con el tema ese del virus del camello. O sea, saben si tosió hace 5 minutos. O sea, ya eso cambió. Entonces, hoy al mismo público ya no le interesa estar pendiente de una entrevista con Maradona o de una entrevista con Messi. O sea, sí la ven, la disfrutan, la reproducen en redes sociales, pero también les gusta saber que el periodista que siguen aquí en el Ecuador, en redes sociales, qué está haciendo, si se está comiendo un shawarma, si se encuentra con un exfutbolista. O sea, la gente hoy disfruta mucho el ambiente mundialista, no necesariamente la información mundialista, porque la información mundialista la tiene por todos lados. Entonces quiere enfocar un poco el mundial desde otro perfil. Ya no es el perfil tan tradicional como era en tiempo pasado. Y obviamente los periodistas jóvenes saben eso, se han dado cuenta de que la cuestión es así. Ahora tampoco hay las facilidades de prensa que había antes. A ver, antes había que trabajar durísimo, pero antes por lo menos tenías acceso. Ahora sí. Ya los jugadores no dan mayormente declaraciones. Pocho, ¿te acuerdas en Totori cuando nosotros transmitíamos, gracias a la benevolencia de Bolillo Gómez, que él no era un tipo misterioso, nos permitía transmitir la práctica de Ecuador? Claro. En el complejo donde se alojó en Totori, Japón. La transmitíamos con el Chino Pérez. Y ahí mismo los entrevistábamos a los jugadores terminada la práctica. No, pasaban a los jugadores al lado nuestro y los entrevistábamos. Ya hoy no hay esas facilidades. No, la Federación Ecuatoriana no da esas facilidades. Entonces, en ese sentido ha cambiado mucho el enfoque periodístico y la gente también ha cambiado mucho en lo que quiere recibir por parte de sus periodistas. Así que yo creo que todo cambia, ¿no? Todo cambia la manera de informar, cambia la manera de jugarse, cambia la manera en que se deciden los partidos por parte de los árbitros. Antes era todo a ojo. Ahora hay una seguridad extrema, Pocho, ¿te has dado cuenta? Ahora hay seguridades extremas. Claro. La seguridad extrema. Todo cambia, todo es dinámico. Lo importante es que nosotros, los de la vieja guardia, no nos estanquemos y vayamos también acorde a esa dinámica y podamos seguir brindando el servicio informativo que ha podido ofrecer este gran tridente mundialista. Eso nos toca ahora indiscutiblemente, así es. Y una pregunta a ustedes que han cubierto tantos mundiales. La selección, hablemos de eso para, yo creo que darle a esto un redondeo importante. La selección,
Hablemos del 2002, que antes de que estés con nosotros, Fabián, hablábamos de esa famosa transmisión que todavía se está repitiendo, nos vamos al Mundial, cuando se repiten los goles y las narraciones tuyas y de no va más, o el árbitro dijo, no, jueguen muchachos con la selección, las manos del Ecuador que le decías tú Pancho. a Pancho Ceballos en esa época que nos emocionaba, ¿no? Contra Brasil, y ese partido inolvidable en Quito. 2002, 2006, que tuvimos pues a octavos de final. El 2014 no pasamos, 2022 ahora es la cuarta clasificación de Ecuador. ¿Qué podemos decir de esta selección? Mira, yo te digo, hemos avanzado, hemos progresado. El fútbol ecuatoriano poco a poco se ha ido posicionando. Ahora, y conociéndolo a Pocho, él va a compartir este criterio. Nosotros no debemos enfocarnos en que tenemos que clasificar a Corea, a Canadá, Estados Unidos y México. Tenemos que enfocarnos en que Ecuador debe prepararse para esta vez, con esta selección joven, hacer la mejor Copa del Mundo. Ese debe ser el incentivo, el estímulo que debe reinar en dirigentes, en cuerpo técnico, en afición, en prensa, que Ecuador debe prepararse para ser con el que le toque el mejor mundial, porque ya hemos estado en 4 Copas del Mundo. Es decir, no que en la próxima eliminatoria ojalá clasifiquemos, no. Es como Argentina y Brasil, que son potencias. Ellos dicen, vamos a ganar el mundial. Nosotros tenemos que meternos en la cabeza de que vamos a intentar hacer la mejor presentación, porque la clasificación no es que la tenemos fácil, pero tenemos equipo y debemos estar completamente seguros de que nosotros vamos a estar en ese grupo de 6, ni siquiera para la repesca. Claro, yo estoy de acuerdo contigo, Fabián, totalmente de acuerdo contigo. Lo primero que tienen que hacer los dirigentes es trabajar la recuperación de esos 3 puntos que nos los quitaron por la resolución esta del TAS. Por más que aumente 1 o 2 cupos y todo, pero en eliminatorias a veces un puntito, a veces hasta el gol diferencia puede determinar una clasificación, ni que hablar 3 puntos. 3 puntos es mucho. Yo te diría que estuviera intranquilo si nos hubiesen bajado 1 punto. Estoy totalmente intranquilo con 3 puntos abajo y yo aspiro a que la dirigencia del fútbol ecuatoriano pueda recuperar esa sanción, o sea, pueda hacer revocar por lo menos esa parte de la sanción. Están preparando ese documento, Pocho, están preparando ese documento. Acá hay dirigentes que conocen mucho de leyes y que están en el nuevo comité de la federación, y Ecuador no se va a quedar con los brazos cruzados. Sí, no, mira, van a aceptar la multa, pero no la sanción deportiva, que es de -3. Yo te digo, Fabián, el Ecuador comienza las eliminatorias ahora, no en marzo. Los primeros 3 puntos se disputan con los dirigentes y estas apelaciones y estas acciones jurídicas que nos permitan recuperar 3 puntos. O sea, vamos a pelear nuestros primeros 3 puntos ahora, porque de lo contrario, ¿de qué nos va a hacer? No, siempre va a servir, pero imagínate tú, comenzamos ganando el primer partido de eliminatoria y en teoría es como que si lo hubiésemos perdido, porque nos quedaríamos estancados en 0 puntos. Entonces nosotros tenemos que recuperar esos 3 puntos que nos han retirado por motivo de la sanción. Mira, yo creo, Fabián, hablando un poco de la selección, y Andrés, hablando un poco de la selección que jugó el Mundial. Es que eso es importante, después de esto. De la selección que jugó el Mundial de Qatar. Hay 4 pisos, ¿no? O hay 4 niveles para ubicar cuál fue nuestra actuación. Ya sin entrar a precisar sobre el tema futuro, porque evidentemente lo más importante es que hemos fogueado incluso en ámbito mundial a una selección que nos permitirá aspirar a cosas mayores en 2 próximos mundiales, ni siquiera en 1, sino en 2 próximos mundiales. Pero ya yendo a lo presente, Fabián y Andrés, yo tengo 4 niveles de actuación de una selección. Una actuación extraordinaria, una actuación exitosa, una actuación decorosa y una actuación que terminó siendo un fracaso. En base a esas 4
parámetros. Descarto totalmente el último. Nosotros no hemos fracasado porque mantuvimos Sí, más o menos el mismo nivel, no hay el fracaso. mismo nivel de las otras participaciones, 4 puntos, un partido ganado, uno empatado, uno perdido. Un poquito mejor que el del 2002, pero era la primera selección. Lo mismo que en el 2014, exactamente lo mismo, y menos que en el 2006, en donde ahí ya podemos hablar de que fue una actuación exitosa, porque nos permitió esa actuación clasificar a octavos de final y ser la primera selección de esa Copa del Mundo en haber obtenido su paso a octavos de final. Tampoco puedo hablar de que es exitosa, porque ya dentro del propio fútbol ecuatoriano ya hemos clasificado octavos. Las selecciones, exceptuando a Brasil y Argentina, las selecciones del resto del continente, o sea, de Sudamérica al menos, que han jugado los mundiales previos, han pasado por lo menos octavos de final. Pasó Chile en el 2014 y en el 2010, pasó Colombia en el 2014 y en el 2018, pasó Uruguay también en el Mundial del 2010, en el Mundial del 2014, en el Mundial del 2018, pasaron a octavos o a cuartos de final. Y nosotros nos quedamos en primera ronda. Entonces tampoco podemos hablar de que fue una actuación exitosa. Y no fue tampoco una actuación extraordinaria, porque evidentemente pues no logramos nada extraordinario. Por eso yo digo que nuestra actuación fue una actuación decorosa. Es decir, quedamos bien, dejamos bien asentado el nombre del fútbol ecuatoriano, se le permitió a nuestra población disfrutar de 10 días de intensa emoción, quedamos relativamente satisfechos, no contentos tampoco, pero sí por lo menos satisfechos, nadie nos pasó por encima y hubo momentos futbolísticos muy buenos, como especialmente el partido contra Países Bajos. Marruecos y Japón, Fabián y Andrés, nos han enseñado lo que es una campaña exitosa y una campaña extraordinaria. ¿Por qué? Porque son selecciones que están más o menos a nuestro mismo nivel. Nosotros no nos consideramos menos que Marruecos, hasta podríamos considerarnos más que Marruecos. Antes de este mundial, si nos decían rival va a ser Marruecos, apostábamos a ganar ese partido. Que era igual ganable. Con Japón. Y sin embargo, mira, Japón tumbó a campeones del mundo. Le ganó a Alemania y lo dejó fuera del mundial. Le ganó a España también para ganar el grupo. En el caso de Marruecos, Marruecos tumbó a Portugal, ha llegado a una semifinal. Le ganó a Bélgica, que fue tercero del mundial pasado. Es decir, son selecciones que, siendo más o menos de nuestro mismo nivel, dan batacazos, dan golpes de autoridad, obtienen resultados históricos, resultados inolvidables para el mundo del fútbol. Entonces ahí tenemos que hablar de éxito, ahí tenemos que hablar de actuación extraordinaria, que desgraciadamente no la pudimos tener, aunque sí llegó un momento en que pensábamos de que íbamos a estar a esa altura. Verás, Pocho, yo analizo de la siguiente manera. El seleccionado ecuatoriano dejó como un trago amargo en la afición, en el periodismo, el que teniendo un equipo que hacía bien las cosas, pudimos haber clasificado porque del debut ganándole a Qatar, que ha sido el peor equipo de este mundial, ¿no? Sin duda. El siguiente partido, la sensación quedó que Ecuador respetó a Países Bajos y fue mejor y pudo haberse traído la victoria, que eso nos habría dado una tranquilidad. Perdóname que te interrumpa un ratito, sí. Fabián, perdóname que te interrumpa un ratito. Sí. Andrés, agradeciendo la invitación. Tú tienes que hacer. En la mejor voz, en las mejores manos con Fabián. Gracias, sí. Tú tienes que retirarte. Pero gracias por el vamos un abrazo fuerte, Fabián. La gente que nos sigue en este Zoom, que Ecuador dejó la sensación que pudo haber pasado, que debió haber pasado, que tenía con qué para pasar, y lamentablemente nos quedamos en el último partido porque jugamos el peor de los tres. El peor de los tres, que tiene que ver con la confección de la formación, responsabilidad del técnico, los cambios equivocados, errados del técnico, que realmente en ese partido pues no le apuntó bien, puso a los jugadores que no tenía que poner y dejó a los que sí debían haber actuado en esos momentos. Entonces, eso es lo que nos deja un sabor amargo. Pero hay algo importante. Ecuador, ¿cómo logra clasificar a octavos de final en Alemania? Porque esa selección, con ligeros cambios, incluido el gran Alex Aguinaga, que ya no fue a Alemania, la selección
del 2002 hizo un muy buen recorrido y además hizo otra muy buena eliminatoria para llegar a Alemania y con nuevos 2006. jugadores, Valencia, Chucho Benítez y los que integraron la nueva, no digo generación, sino la nueva hornada de jugadores que reemplazaban a los que ya estaban un tanto trajinados, como el mismo Alex Aguinaga, que no lo llevó Suárez. Aguinaga no lo llevó Suárez. No lo llevó Tampoco Suárez, lo llevó ¿verdad? Pancho Ceballos. Entonces, no recordaba eso, lo llevó a Mora, ¿no? Claro, ahí pasamos, imagínate esto, pasamos a octavos de final, que por esas circunstancias de la vida nos quedamos porque esa pelota de Tenorio lamentablemente pegó en el palo, esos tiros quedan grabados por siempre. Si entraba la de Tenorio nos poníamos 1-0 y el asunto era a otro precio. Pero mira, Ecuador pasa, ahora Ecuador tiene una selección joven, este equipo para la mayoría de ecuatorianos no debió haber clasificado al Mundial, pero tuvo una generación joven con ansias, con hambre, con deseos, que se compenetró bien con el técnico y el hombre fue la persona ideal para realmente los aglutinó, sí, no los amalgamó. Enfocarnos y llevarnos al Mundial. Entonces yo digo, con lo que hemos hecho en Corea, en Qatar, y lo que se viene, Ecuador tiene que tener una mejor presentación porque así lo ha dicho la historia. En el 2002 ganamos un partido, perdimos 2. En el 2006 ganamos 2 y perdimos 1 y clasificamos. Y esta selección, con el recorrido que vayan teniendo en estos próximos 4 años, estos muchachos se van a potenciar, Andrés, y naturalmente nos van a dar grandes satisfacciones dentro del marco del orden y que por sobre todas las cosas se respeten los procesos de parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y que no existan peleas internas, que no aparezcan los egos, que no aparezcan los vedetismos muchas veces, que la gente se marea, tanto en jugadores como dirigentes y en la misma prensa que tiene que madurar y tiene que apoyar este proyecto que ya se viene. Por eso yo soy optimista con lo que hizo ahora Ecuador, de que podamos tener la mejor actuación con esta camada, con esta salida de nuevos jugadores que compiten internacionalmente y que pueden hacerlo ganando la clasificación y teniendo el mejor mundial de todos, este quinto mundial en donde tenemos que estar. Claro, aquí no vale llorar sobre la leche derramada, sino mirar hacia adelante, como bien lo dices. Ahora, del 2002 al 2006, fuimos a la Copa América, ¿te acuerdas? En Perú, le fue mal a Ecuador, salió el Bolillo Gómez y hubo cambio de técnico. Vino Luis Fernando Suárez. La pregunta, y tomó el testigo, digamos, y hubo un cambio ya generacional con algunos jugadores, obviamente, que ya estaban, tipo Caviedes, Méndez, que eran jóvenes todavía, como Méndez especialmente. Ahora, la pregunta es, para siguiente eliminatoria hacia Estados Unidos, debe venir un nuevo técnico, debe seguir el mismo técnico, más allá de que si quiera o no quiera el técnico, pero digo ya como un concepto. ¿Cuál sería? Yo te voy a dar mi opinión como periodista. Sí. Yo creo que los procesos no se deben cortar. Se habla mucho que el director técnico ya tiene otras ofertas, que se va para acá, que hay peleas, que está reclamando platas. Vean, eso es puro murmullo. Eso es puro murmullo. La FIFA paga las platas terminado el Mundial y empieza a remitir lo que le corresponde a cada quien. Ecuador tiene que recibir 9 millones, ya le adelantaron 1,5 para preparación y los descuentos que hace la FIFA, que eso no perdona, hoteles y gastos que se hayan hecho, ahí va descontando. Pero esa plata tiene que venir y se le va a pagar al señor Alfaro. Alfaro, claro. Eso es... Yo no creo, mientras no le escuche yo, Andrés, que diga, mi ciclo con Ecuador terminó, Ecuador, muchas gracias, he podido ir como técnico a un mundial, esta ha sido una experiencia maravillosa. Mientras yo no lo oiga, yo no creo lo que digan las redes, yo no creo lo que opinen, mientras el señor definitivamente venga acá, como va a venir la otra semana, ya contacté yo con un allegado de Alfaro viene la otra semana, se sienta... O sea, la semana antes de Navidad o después de Navidad.
La Sí, próxima semana. La próxima La semana, próxima ya. semana va a estar Eso acá. es una buena noticia. Exactamente. Además, mira, aquí lo que no se hace es consultar a los jugadores. Pregunta a la mayoría de los jugadores, todos quieren seguir trabajando con Alfaro. Alfaro tiene que definitivamente enmendar sus errores, mea culpa para él. Él tiene que darse cuenta en dónde acertó y en dónde falló y qué incidió para que sus errores determinen que no nos clasifiquemos. Pero en este momento, empezar a revolver y traer otro técnico y empezar a regatear y hacer un poco de cosas que nos van a poner de la misma forma como la vez anterior. Te digo una cosa, Andrés, la vez anterior, como dice el refrán, nos sonó la flauta, porque en buena hora que se nos fue Cruyff y vino Alfaro. Esta vez no sé si vaya a Sí, ser lo mismo. Es mejor es verdad que bueno no sonó la flauta. conocido que malo por conocer. Que malo por conocer. Mira, le metió 6 a la selección de Suiza. Portugal creo que fue el que le encajó 6. Sí. Sí. A ver, déjame, ya te confirmo. Sí. Pero a Le Suiza, que metió una venía de ser el goleada. tercero. Ya. Y resulta que el entrenador de Jaquín ha sido ratificado en Suiza, porque su proyecto es bueno. El señor Martínez se fue de Bélgica porque la selección se envejeció y él ya quiere otros aires. Otras selecciones ratifican Sí. técnicos. Portugal, Ahí está. correcto, lo goleó. Exactamente. Entonces, Uruguay todavía nadie dice que ya está fuera Alonso. Son versiones periodísticas. Pero ahí también hay cosas en interno que tienen que solucionar, porque dicen que con los mayorcitos, Godín, Muslera, Suárez y Cavani, hubo un cortocircuito con el director técnico, que también cometió sus errores, y Uruguay se queda y no clasifica a octavos de final por los errores de su técnico. Es como nosotros, en el partido clave no clasificamos porque realmente se equivocó Gustavo Alfaro, pero no por eso lo vamos a condenar de por vida y decir que ya debe venir otro entrenador, otro técnico, otro librito, otro proceso. ¿Le gustarán los jóvenes? ¿Se jugará solamente con elementos experimentados? Esto de volver nuevamente a revolver las cosas, pues realmente yo no le veo como positivo, y más bien nosotros tenemos que enfocarnos en lo que ha sido bueno, que en su gran mayoría ha sido mejor que lo otro. Naturalmente, pues darle la posibilidad que este señor continúe 4 años más, porque da muy buen resultado. Yo creo que si Alfaro puede seguir y quiere seguir, sería lo óptimo. Además, las eliminatorias están aquí a la vuelta de la esquina en marzo, ¿verdad? O sea, no es que... En junio, ya la Conmebol dijo en junio. En junio. Igual, está a la vuelta de la esquina. Y va a dejar marzo como fecha FIFA. Ok. Para jugar, o sea, partidos, 2 o 3 partidos. En junio. Igual es muy cerca, junio del 2023. Sí. Por otro lado, el tema económico. Ha estado ganando una cifra que hasta nos hemos sorprendido. Nosotros pensábamos que ganaba más Alfaro, que ganaba mucho más. Es de los técnicos que más barato cobró. El más barato era Farías en Bolivia. El más barato. Y también estaba el venezolano, un portugués, que luego terminó pasándole la posta a un entrenador local. Pero Gareca, por ejemplo, imposible, $3.700.000. 3.700.000. No quiere saber nada de selecciones y no va a venir acá. En Chile, el señor Berizzo gana cerca de $3 millones. En Paraguay, no creas que pagan poco. Yo creo que Barros Esqueloto gana más que el mismo Alfaro. Alfaro, naturalmente, le tendrán que revisar sus honorarios, porque es justo que él renueve contrato y que se le mejore, porque con Alfaro no pensábamos ir al Mundial, y ahí yo creo que ahí hay que analizar y revisar. Verdad. Este hombre no pensábamos. No pensábamos. Sí, casi que no tuvo una semana antes de empezar. El proyecto era para el 2026, si pudiéramos recapitular declaraciones de Francisco Egas, cuando ya se cayó lo de Cruyff, sí, con la legión de jugadores que dejó jóvenes Célico del Mundial de Polonia y del Campeonato Sudamericano que lo ganamos, se pensaba en que el 2026 ese era nuestra oportunidad con estos jugadores más maduros, que compitan en la eliminatoria, que agarren experiencia, clasificar. Y este hombre nos mete entre los 4 sin necesidad de repesca.
Una Entonces, cosa, Fabián, Peseiro se llama, Peseiro. Peseiro, José Peseiro, portugués. el portugués. Y por otro Sí, lado, Barros a él Esqueloto, hasta ni le pagaron a ese. no le pagaron, se fue, ¿verdad? Sí, No le está pagaron. con una demanda en FIFA ahí. Barros Esqueloto gana 1,5 millones, pero sin el cuerpo técnico. Sin Que el en el cuerpo caso, técnico. claro, el Ya. caso de acá es un Alfaro, 1,6 1.600.000 con cuerpo técnico. con cuerpo técnico que son Por como eso 5 sí. más, ¿no? O son como 8. Él 8. tenía 2 asistentes, 2 preparadores físicos, trajo un gerente técnico que era el señor Weiner, trajo el operador de videos, trajo hasta médicos, se trajo el médico de Boca, sino que aquí nadie decía absolutamente nada y permanentemente era un libro de consulta. Ese señor también cobraba sueldo, pero era parte del convenio, más los 2 preparadores de arqueros que tuvo también la selección. Eran como Claro, 10. son como 8. Sí, 8, Imagínate, 10. 10, Claro. o sea, ese valor se dividía para ellos. Obviamente habrá tenido un mayor porcentaje Claro. el profe Alfaro, pero era prácticamente una cantidad, el que menos ganaba, como bien tú lo has dicho. Ojalá se pueda llegar en eso también a un ajuste. Yo me imagino que Ecuador, después de esta presentación, va a tener mejores sponsors o mejor, Claro. no es la palabra mejores sponsors, mejores valores en los sponsors, más sponsors, y por otro lado tendrá en los amistosos y todo eso mayor posibilidad. Ha sido una época durísima con la pandemia para las selecciones, para las federaciones nacionales de fútbol, y me imagino que hacia el próximo mundial tendrán más chances para poderle pues darle igualar lo que quiera o más o menos llegar a una Mira, media con el Andrés, profesor Alfaro. acordémonos que cuando él vino había una federación dividida, había una federación amenazada, ¿no? Que le iban a dar el golpe, otros dirigentes para defenestrarlo a Egas, habían estos problemas, primero con Jürgen Klinsmann, que quería solo venir a dirigir 15 días antes y luego marcharse a Los Ángeles, donde él reside, y a ganarse un vagón de plata, y luego resultó lo de Cruyff. Yo a Cruyff le agradezco que haya desistido de continuar acá con el señor Cordón, que era su gerente técnico o deportivo, y se quedaron por allá y en buena hora, y viene esta suerte que le cae al fútbol ecuatoriano, un hombre que en poco tiempo encaja y hace bien las cosas y naturalmente nos lleva a una 4ª Copa del Mundo. Entonces, tienes razón. eso tenemos que agradecer. Yo tomo como tú dices, corrigiendo, como tú dices, tomando lo positivo y lo negativo, un balance, es lo Y tú ideal. que eres hombre de empresa debes saber, la selección no tenía un solo sponsor, todos se le fueron. Todos se le fueron. Todos se le retiraron porque era un caos interno a la federación, con demandas en Conmebol, los unos que querían sostenerlo a Francisco Egas, los disidentes que querían meterse por la ventana, cosa que en buena hora no pasó, porque se habría creado un pésimo precedente, ¿no? Que querían tomarse por asalto la federación. Comenzaron bien en esa lista de Egas y luego entre ellos, por eso digo yo, se pelearon. Se pelearon, por eso digo yo, ojalá que no se peleen, que no hayan estas pugnas, porque el dirigente muchas veces no pierde el caminado en instantes cuando las cosas van más o menos marchando bien o de repente les cayó mal el presidente, el vicepresidente y, no me diste la comisión de selecciones, no me pusiste en tal comisión, yo quería ir para acá, ahí empiezan los egos y definitivamente la relación se daña y ellos mismos conspiran entre ellos. Ojalá que eso no pase y que la selección esté fuerte, la federación igual, para poder seguir contando con el respaldo de los patrocinadores y que el proceso se enrumbe de la mejor forma, porque ¿qué tenemos en este momento, Andrés? Equipo de fútbol, lo que no teníamos cuando arrancamos las eliminatorias enfrentando a Argentina. Tenemos equipo. Tenemos equipo, tienes razón. Gracias, mi querido Fabián. A ti. ¿Tienes algún pronóstico para el día? Porque esa es la pregunta ahorita. ¿Tienes algún pronóstico para el día? Por supuesto. Mira, va a ser un partido muy cerrado. Son 2 selecciones que practican varias facetas del juego. Argentina a momentos se espera y deja que el rival se venga. Francia le hizo lo mismo a Marruecos. ¿Pero por qué se hace eso? Dejar que el rival tenga la posesión de la pelota, que tome la iniciativa
y que adelante líneas para encontrar espacios. Yo creo que eso van a ser los dos en determinado momento. Acuérdate de mí, no va a ser un partido de un ida y vuelta constante que vas a ver ataque por ataque. Va a ser un partido muy estudiado, muy analítico, y ahí van a predominar las individualidades. O sea, yo quiero que Messi sea campeón del mundo. Yo también quiero eso. Yo también quiero. Creo que es como hablábamos al principio del programa con Pocho, es un señor en la cancha, fuera de la cancha, da un ejemplo de valores a todos los niños y niñas, y es bueno que esos niños, niñas, jóvenes también sepan que eso al final es premiado, que el esfuerzo, que la constancia, es premiado, que el genio de este hombre, que es un genio realmente, llega a concretarse con un campeonato mundial con su esfuerzo y el equipo. Así que ojalá sea así. Y te voy a decir algo para concluir. Ajá. Aquí empezamos a darle garrote a Messi en las redes sociales, ¿no? Por lo que les hizo el Topollillo, por lo que lo enfrentó a Fangal, pero no miramos la provocación de Fangal. Sí, Fangal, como todo un señorito, fue tirando sus bombas en la rueda de prensa, se fue hasta burlando de Argentina, hasta que definitivamente terminó ganándole a Argentina, y los otros estaban con la cabeza así, y en el instante en que ya el resultado les favorecía y se metían a la semifinal, pues explotaron. Es decir, lo hemos acusado a Messi que no cante el himno. Bueno, no lo han acusado en su propio país. En su propio país. En donde lo castigaban diciendo que este es más español, que se quede por allá. Pecho la prensa frío. Que le dijo de todo a Scaloni y al propio Messi, que no cante el himno, que es pecho frío, que esto, que lo otro. Cuando empieza a mostrar, ¿no?, personalidad y no se queda callado, empezamos a darle palo. ¿Por qué, pues? Al contrario. También tiene el derecho a pararse firme y demostrar su personalidad. Claro, eso es demostrar, como tú dices, personalidad, carácter, que es lo que necesita, porque Fangal en rueda de prensa comienza a torear, a lanzar dardos, pero de frente se hace el caballero, se hace el como que nada, cuando están cara a cara, ¿no? Entonces, no, así no son las cosas, pues. Así no son. Fabián Gallardo, te quiero mandar un abrazo y estoy absolutamente esperando esa narración tuya del día domingo junto a Gifford Trujillo para otra gran final de un mundial de fútbol. Y desde ya entusiasmado por esto que nos ha dicho. Ecuador debe de mirar y vamos rumbo a la Copa América del 2024 y sobre todo mirando hacia el 2026, en donde se repiten además fechas, ¿no? En el 2002, ahora es 22, no fue bien, digamos. De ahí era la primera vez, tuvimos el primer gol, el primer triunfo. Ok, acá yo creo que se ha avanzado mucho en esta ocasión en el 2022. Vamos al 2026 para superar esa actuación. Por supuesto, así es, Andrés. Te mando un abrazo. Los invitamos a que nos sigan en el Tridente Mundialista con Atalaya, con Tomebamba y con Área Deportiva, y esperemos que sea un cierre de campeonato mundial extraordinario y que la Copa vuelva nuevamente por estos lares, porque ya son 20 años. La última vez fue el 2002 cuando Brasil le ganó a Alemania 2-0, y desde allí nos hemos contentado con disfrutar del mundial y no ver a uno de los nuestros equipos, en este caso Argentina y Brasil, que son los grandes protagonistas, dar una vuelta olímpica. Así que fuerza al albiceleste, que se va a medir a un gran equipo. Eso es lo bueno. Francia es un equipazo. Un equipazo. Le han faltado 5 o 6 jugadores como Kimpembe, como Kanté, como Pogba, ¿no? Como Benzema. Jugadores que Pavard, que no ha podido jugar, el otro Hernández. Imagínate, da tremendo hándicap también, pero tienen una gran selección y esperemos que sea un lindo espectáculo el cierre de este mundial. Un abrazo, Andrés. Buen fin de semana. Buen fin de semana, Fabián. Igual para todos los que nos siguen el personaje del viernes. Ya volvemos.